Bueno, Bani L se acaba de unir. ¿Cómo es tu apellido, Bani L? Así te pongo el presente, si me querés decir, o si me lo querés escribir. Hola, profe. Hola. Perdón, soy de Sí. otra comisión. Pasa que Ah, justo esta clase no la pude tener y no sé si le puedo pedir el permiso de obvio, entrar a la sí. clase. Obvio que podés, obvio. Decime cuál es tu comisión y tu apellido, así te pongo el presente y se lo paso a Eh, tu jefe. sí, dale. No, igual, o sea, tuve, pero no pude entenderla, pero hay otras clases que no puedo tenerla, entonces por eso es que me fijé en esta. Ah, listo, dale. No, no hay problema. Listo, yo como esta clase, o sea, todas las anteriores no pasé ningún presente y esta fue la clase que vamos a pasar el presente, te preguntaba, porque capaz que eras de alguna de nuestras dos Claro. comisiones. Pero no, bueno, Bueno, bienvenida. listo, profe. Bueno, muchas gracias. No, bueno. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo hago para achicar esto? Ahí está. Bueno, entonces, lo que les estaba comentando es que, bueno, más o menos lo que vamos a ver. El primer tema que, bueno, yo les puse acá un resumen de qué es la espectroscopía, más o menos para qué sirve, como para que tengan una idea de en qué lo van a usar. Ya sé que parece abstracto, que en los primeros años de la carrera pareciera que esto no nos va a servir nada a largo plazo, pero sí nos sirve. En el caso, por ejemplo, del RMN, se usa principalmente para conocer lo que son las conectividades entre las moléculas y para sacar una estructura más similar a lo que sería en la vida real, o sea, para darnos una idea de cómo están unidos los átomos entre sí y a partir de eso elucidar una posible estructura. Se hace, por ejemplo, para elucidación de proteínas un montonazo, así que seguramente lo van a volver a ver durante la carrera. En el caso de la espectroscopía infrarroja, parece que ya también la vieron en Orgánica 1, hay algunas comisiones que en Orgánica 1 las ven y hay otras que no, porque me parece que es un tema que queda un poquito a lo último, entonces yo lo voy a retomar para que estemos más o menos entendamos todos lo mismo. Creo que también vieron ultravioleta visible ya en física, me parece. Y bueno, también vamos a ver espectrometría de masa en Orgánica 2, pero lo van a ver principalmente en teóricos. Si esto les interesa un poquito más, capaz podrían buscar entre los teóricos. También es algo que se usa un montón, la espectrometría de masa se asocia, por ejemplo, a lo que es un HPLC, no sé si alguna ya trabaja en la industria y utiliza eh, este tipo de instrumentales. Esto también lo van a volver a ver en materias posteriores o que pueden ya haber cursado, no necesariamente tenemos que seguir los órdenes establecidos, como por ejemplo en química analítica instrumental van a volver a ver, por ejemplo, HPLC, GC, S, que es la capilar, y muchas veces los detectores son, por ejemplo, espectrometría de masa. Entonces, no solo nos sirve para lo que es elucidación de compuestos orgánicos, como vamos a ver en nuestra materia, sino también para un millón de cosas, como pueden también usarlo en la clínica. O sea, lo que se les ocurra, seguramente alguna de todas las espectroscopías en algún momento de su carrera profesional la van a usar. O sea que es extremadamente útil. A ver cómo paso. Lo que iba a empezar es un poquito con espectroscopía IR, que bueno, se supone que ustedes ya habían visto un poco en Orgánica 1, pero como bueno, eh, capaz no todos les quedó claro, o me parece que no está tan bueno saltar directamente a ver los espectros sin recordar un poquito. Les traje una especie de resumen, como para que se acuerden que en el espectro IR lo que vamos a usar es una región entre 2500 y 16.000 nanómetros. Esta región, no sé si se acuerdan, que era la que usábamos porque era la que lográbamos hacer las transiciones vibracionales de las moléculas generando estiramientos y flexiones. Es decir, nosotros le damos energía y lo que se hacen los enlaces es flexionarse o estirarse, y esto lo que nos va a terminar dando es una respuesta que lo vamos a ver como un espectro de tipo IR. No sé si se acuerdan, de esto creo que lo habían visto, estos son los tipos de vibraciones, teníamos las vibraciones de estrechamiento y las bending vibrations. Les puse este GIF como para que se acuerden cómo era que se movían los estiramientos. Aparte me encanta, me parece re divertido cómo se mueven. No sé si se acuerdan un poquito de esto, ¿no? Es a modo teórico para que estemos más o menos que sepamos cuál es el fundamento. Y entonces teníamos un espectro en donde teníamos, esta es la frecuencia, en centímetros a la -1, porque hacíamos la conversión, y teníamos principalmente dos zonas dentro del espectro IR. Las zonas de bending vibration y la zona de vibración,
stretching vibration, ¿sí? En donde íbamos a ver diferentes señales características. La zona esta que está de la mitad hacia la derecha se llama la zona de las huellas dactilares, en donde era muy específica para cada compuesto. Ahora, aguárdenme un segundo, tengo que ponerle presente. Qué baja esto. A ver. Entonces, teníamos la zona de la derecha, que era la de las huellas dactilares, en donde nos daba una idea más cercana a cada una de nuestras moléculas, en donde era una zona característica de la molécula que estamos analizando. Y la zona de la izquierda nos daba otros tipos de datos, en donde verlo es un poco más amigable porque vemos menor cantidad de señales, en donde las señales que se suelen ver, por lo general, si tenemos, por ejemplo, un alcohol, en donde se veía la pancita del alcohol, no sé si se acuerdan, estas son señales que solemos ver, por ejemplo, en todos los alcoholes. Entonces esta zona era un poquito más amigable, por decirlo de alguna forma, y es, no pasa nada, Facundo, no pasa absolutamente nada. Es una zona donde capaz nos va a dar un poco más de información porque es la cual más podemos analizar porque no hay tanta superposición de señales. ¿Sí? Hasta ahora vamos más o menos bien. Esto es un a modo de repaso general para no tirarles directamente el ejercicio y que les resulte muy chocante. Yo lo que les traje acá es lo que es el ejercicio 3 de la guía de trabajos prácticos para que lo analicemos en conjunto, si quieren. Y nos vayamos familiarizando de nuevo con lo que eran los espectros IR, cómo era que se veían, por qué veíamos ciertas señales, cuáles son las señales que más vamos a prestar atención, ¿sí? En este ejercicio nos pedía que teníamos que determinar, nos daban 3 espectros y decían que pertenecían a acetona, ácido propiónico y, yo no veo la parte de arriba a mí de la diapo, se me corta con el zoom, y 1-propanol nos decía. Entonces, teníamos que determinar cuál de los espectros era para cada una de estas 3 moléculas que tenemos. Entonces, habíamos dicho que más o menos desde la mitad hacia la derecha era la zona de las huellas dactilares, en donde veíamos señales características, pero veíamos un montón de cosas porque veíamos la mayor cantidad de interacciones entre cada uno de los átomos, la mayor cantidad de vibraciones entre los átomos. Entonces, lo que nos enfocábamos era más de la mitad hacia la izquierda para poder determinar presencia de ciertos grupos funcionales y poder entonces orientarnos hacia cómo es nuestra molécula final. En este espectro, ¿se acuerdan de alguna señal característica que estamos viendo? ¿Algo que nos pueda orientar? ¿A cuál de las 3 que nos está proponiendo es? El carbonilo, dice Matías. Muy bien. La pancita de 300 y pico. Acá 300 no vemos, debe ser 3000, capaz la que te referís. Carbonilo de 1700. Muy bien. Las pongo un poquito en contexto para quienes no se acuerden tanto de las señales. Todos los carbonilos daban esta señal, este pico súper pronunciado, que siempre aparecía alrededor de 1700, 1780, 1760, que siempre indicaba la presencia de un carbonilo. ¿Sí? Siempre era un carbonilo, entonces lo que ya podemos inferir que este espectro va a pertenecer a alguna molécula que tenga un carbonilo en su estructura. Y nos daban 3 compuestos. El primero que es un alcohol, ¿sí? El 1-propanol, si no me equivoco. El segundo es una acetona, que es la acetona, si se acuerdan, CH2, carbonilo, CH3, carbonilo, CH3, y ácido propiónico, un ácido. Entonces, con lo cual, esta pancita de carbonilo podríamos pensar que puede pertenecer al carbonilo de la acetona o al carbonilo que va a ser del ácido. ¿Sí? Entonces, para poder saber a cuál de las dos pertenece, tenemos que analizar un poquito más. En el grupo funcional ácido no solamente tenemos un carbonilo, sino que tenemos, por ejemplo, un hidroxilo. Entonces tendríamos que observar en la zona de los hidroxilos, en esta zona también una panza, que va a indicar la presencia del ácido. ¿Sí? Y acá no observamos una gran panza. Entonces podríamos sospechar que en realidad el ácido no es, porque la panza de lo que es el estiramiento oxígeno-hidrógeno se ve muy pronunciada. Entonces, podríamos
tener la duda todavía de que podría llegar a ser el ácido o no. Yo me tendería a pensar que no es el ácido porque tendríamos que ver una panza bastante pronunciada. Pero para asegurarlo podríamos ver los siguientes espectros y ver entonces cuál va a pertenecer al ácido efectivamente. Entonces, como bien ustedes dijeron, teníamos acá el carbonilo, y bueno, acá podría ustedes me plantearon que podría llegar a ser el estiramiento oxígeno-hidrógeno, pero yo les propongo que en realidad es el estiramiento carbono-hidrógeno, donde esto siempre se ve alrededor de 3000, cuando tenemos la presencia de un estiramiento oxígeno-hidrógeno, al ser una panza muchísimo más gorda, lo que hace es tapar esta señal que siempre se ve. ¿Sí? Entonces, yo me tendería a pensar que acá estamos en el espectro de la acetona, pero sigamos analizando. Fíjense en este. Fíjense en la pancita esta que habíamos visto acá en comparación con la anterior. ¿Sí? O sea, no sé si llegan a notar bien la diferencia de lo pronunciado que está en comparación una con la otra. Entonces a mí me gusta que no solo analicemos espectros pelados, sino que vayamos comparándolos para que vayamos teniendo una mayor idea, porque podemos decir, ah, sí, bueno, acá puede llegar a ver, pero si no vemos cómo es efectivamente uno que tiene este tipo de estiramiento, no podemos asegurarlo al 100%. Entonces, en este espectro vemos de nuevo el carbonilo, o sea, que nuevamente podía ser la acetona o el ácido, pues los dos tenían el carbonilo. Pero, veíamos también esta pancita acá, que es muchísimo más pronunciada que la que veíamos antes, ¿sí? Entonces yo tendería a pensar que en esta pancita más pronunciada acá se esconde el estiramiento oxígeno-hidrógeno. ¿Me fueron siguiendo más o menos? ¿Voy muy rápido? Díganme si voy muy rápido, si estamos bien, ok. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, bueno, acá Nairu nos propone, nos dice, esa pancita a 3000 no es carbono-hidrógeno. Sí, en realidad la panza como panza, digamos, no correspondería a carbono-hidrógeno. La panza correspondería más a un oxígeno-hidrógeno, a un nitrógeno-hidrógeno. Lo que corresponde a carbono-hidrógeno es esta señal acá, como este pico, digamos, más que la panza. ¿Sí? O sea, así es como podemos diferenciar carbono-hidrógeno de oxígeno-hidrógeno. El oxígeno da más una panza y el carbono da un piquito. Que observamos que este piquito también está acá. Un pico de este estilo. ¿Sí? Entonces este piquito sería carbono-hidrógeno y la panza sería consecuencia del oxígeno-hidrógeno. Exacto, exactamente. Mejor explicado imposible. ¿Sí? Entonces ya podemos concluir que el primero entonces nos pertenecía a lo que era la acetona, el segundo a lo que era el ácido, y nos queda un tercero que, bueno, por descarte necesariamente tenía que ser el alcohol. Pero analicemos por qué es el alcohol. Habíamos dicho, bueno, el alcohol no tiene ningún pico en 1700, así que perfectísimo. Lo que tenemos que analizar en el alcohol son que tenga la presencia de esta panza. Acá en el propanol, esta panza se ve súper pronunciada, más o menos a 3300, más o menos. Y también en este espectro, muy bien se ve separado, en este caso no se están superponiendo, lo que son los piquitos de carbono-hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si se hubieran superpuesto, como pasaba en el ejercicio anterior, hubiéramos visto algo más parecido a este, pero acá tenemos un poquito mayor recorrimiento por las propias características químicas de nuestra molécula. Entonces podemos ver la pancita por un lado del oxígeno e hidrógeno y los piquitos a 3000 del carbono e hidrógeno. ¿Sí? Entonces podríamos asegurar, porque ya nos van diciendo que sospechábamos que teníamos 1-propanol, que este pertenece al 1-propanol. ¿Sí? ¿Me fueron siguiendo más o menos? Van a ver que en los ejercicios no les va a aparecer nunca un IR solo. Ay, aguárdenme un segundo que entró una persona y luego se fue. Bueno, porque ya volverán.
nunca les va a aparecer un IR solo. Van a estar acompañados de más características, algún espectro de RMN, capaz algún masa, capaz ensayos químicos, como los que vimos en la clase pasada, que nos van a ir orientando un poquito más. Y no vamos a ver así espectros pelados y que con esto nos digan la molécula, porque no tiene mucho sentido, principalmente porque las características propias de la molécula los íbamos a ver en esta zona vibracional y la verdad que analizar esta zona vibracional para lo que tenemos hoy en día no tiene como mucho sentido, teniendo otras técnicas espectroscópicas que nos dan mejores características y resultados un poquito más certeros. Hasta ahora vamos bien. Si hay una duda con IR, me la pueden hacer ahora si es que la tienen. Si después quieren procesarlo un poquito más y preguntarme después, no hay problema. Porque ahora vamos a arrancar con lo que va a ser RMN, que es mucho más complejo, principalmente porque es algo nuevo que hasta ahora nunca no habían visto y capaz ni siquiera oído. Vamos bien. A mí me gusta preguntarle a ustedes. Listo. Bueno, les marqué acá para que sepan. Bien. Igual que con IR, a mí no me gusta directamente ponerles los ejercicios porque es bastante chocante verlo así de una sin poder entender un poquito de cómo es que van pasando las cosas y cómo es que vamos obteniendo los resultados que vemos. Antes que nada, todos los nombres que nos dan, los científicos no ponemos los nombres porque se nos ocurren, sino que los ponemos para que hagan referencia a algo. Entonces, en resonancia magnética nuclear, lo que le quiero aclarar es de dónde viene cada porción del nombre, para que después ustedes lo sepan, también como cultura general, ¿no? Y porque, bueno, son estudiantes universitarios y está bueno que sepan bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la resonancia magnética nuclear, sí o sí vamos a estar analizando núcleos, como nos dice nuestro nombre. ¿Qué característica tienen que tener estos núcleos atómicos? Estos núcleos atómicos tienen que tener propiedades magnéticas, por eso resonancia magnética. Ustedes bien habían visto en física previamente que tenemos entonces nuestros núcleos con propiedades magnéticas que tienen entonces un spin nuclear que están orientados azarosamente en nuestro espacio. ¿Sí? Propias características magnéticas se orientan azarosamente. En nuestra resonancia magnética nuclear, para que nos dé un resultado, lo que vamos a hacer es aplicarle un campo magnético externo, que yo se los represento acá como esta flechita. Cuando nosotros aplicamos un campo magnético externo a este conjunto de núcleos con propiedades magnéticas, estos se van a orientar a favor del campo o en contra del campo. Me parece que esto lo habían visto un poquito en física, pero bueno, se los voy recordando. Vamos a tener entonces estas dos grandes especies. ¿Sí? Una especie que va a requerir menor energía, que son los que están en alfa, que están de forma positiva respecto al campo, y aquellos que requieren más energía para estar en beta, que son los que están en contra del campo, los que se orientan en contra. Siempre los que están en beta, a nivel poblacional, son menos que los que están en alfa, porque requieren más energía, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros aplicamos esta energía, nuestros núcleos no se van a orientar así derechitos, sino lo que van a hacer es este movimiento que se llama precesión, que es lo que hace el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Como para que se den una idea capaz un poco más macroscópica. Entonces, lo que hace, entonces, este spin que se ubicó en alfa o en beta respecto al campo externo que habíamos puesto, es girar en torno al campo magnético en este movimiento que se llama precesión. En donde este movimiento, la velocidad del movimiento que va haciendo, va a depender de sus propias características intrínsecas, ¿sí? O sea, no todos van a girar, o sea, los de hidrógeno no van a girar con la misma frecuencia que lo que van a estar haciendo los carbonos, que lo que hacen los flúors, ¿sí? Cada uno va girando con una determinada frecuencia en torno al campo este que habíamos aplicado. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros poder obtener una señal, lo que tenemos que hacer es
un movimiento de las posiciones entre estos alfa y beta. Entonces, además de todo esto que ya le hicimos, le vamos a aplicar una onda electromagnética externa cuya frecuencia sea igual a la frecuencia de precesión del núcleo. ¿Sí? Esta frecuencia es la frecuencia del Larmor, que me parece que habían visto en física también. Si quieren adentrarse un poquito más, pueden leer un poco más. Pero No, básicamente... hasta ahí no se da. ¿Esto, el Larmor, no vieron? No, en física no. Ah, mirá. Bueno, les cuento. La cursé hace poco, por eso. Ah, está bien. Bueno, igual les cuento, esta frecuencia del Larmor. Perdón, tiene que tomar agua. Entonces, nosotros tenemos nuestro spin, ¿sí? Que está girando en torno al campo con una determinada frecuencia, que lo podemos decir como, entre comillas, velocidad, ¿no? Como para hacerlo una relación con respecto a la Tierra, ¿no? Que gira a una determinada velocidad, por eso tenemos 365 días y los otros planetas tienen otra cantidad de días que hacen la vuelta total en torno al Sol. Esta velocidad, por decirlo de alguna forma, es lo que se va a denominar esto que es precesión. Esta precesión tiene una determinada frecuencia, ¿sí? Cuando nosotros le aplicamos una frecuencia externa, que sea igual a la que está haciendo, nosotros ya lo sabemos, porque físicos ya lo estudiaron, o sea que hay tablas que nos dicen a cuál frecuencia tenemos que darle el pulso para que pase esto, sacamos de tablas. Nosotros mandamos esta frecuencia que es igual a la frecuencia con la que está girando, y lo que va a hacer es que un porcentaje de los que estaban en la posición beta pasen a la posición alfa. Y ese pasaje de beta a alfa es lo que nos va a dar la señal que luego vamos a ver en nuestro espectro de RMN. ¿Sí? Esto es bastante de física, yo se los comento como para que tengan más o menos una idea. En el resumen o el capítulo del libro que les mandé, también lo explica, capaz con un poquito menos de detalle físico, pero está bueno que lo sepan, porque a nivel teórico, si no entendemos cómo funcionan las cosas, es muy difícil que podamos llegar a ser unos buenos profesionales y que podamos manejar bien lo que es un RMN. Sé que es complicado, pero esto no se los vamos a evaluar, yo solo se los doy como para que estemos en la misma sintonía y listo. ¿Por qué pasaría de beta a alfa si le mandas la misma frecuencia? Cuando le mandas la misma frecuencia externa, haces que las dos frecuencias coincidan. Entonces lo que haces es que las dos resuenen, y cuando resuenan hay una alteración de las posiciones que van a tener cada una de las familias, entonces se van a mover. Entonces cuando se mueven, ese movimiento, ese cambio de alfa a beta, de beta a alfa, es lo que se detecta. ¿Sí? Es bastante abstracto de entender, a quien le guste la física les paso un montón de libros que tengo. Está bueno, a mí me gusta RMN, es súper interesante. Y bueno, entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿podemos analizar todos los núcleos? Esto es importante porque en realidad no todos los núcleos van a tener esta capacidad de resonancia. Esto va a depender de su número másico y su número atómico, y esto va a, como consecuencia, lo que va a hacer va a cambiar lo que es el número cuántico de spin. Y solamente van a tener la capacidad de resonar aquellos que tengan un número de spin que sea diferente a 0. Es decir, o un número másico o un número atómico impar. Entonces es por eso que en el RMN no podemos analizar todos los isótopos presentes, sino que vamos a elegir ciertos isótopos, como por ejemplo el hidrógeno 1 y el carbono 13. ¿Sí? El carbono 12, que es el que está en mayor abundancia, no vamos a poder analizarlo por este tipo de espectroscopía. ¿Sí? Esto se los aclaro también porque van a ver que nosotros les vamos a dar espectros de H1RMN y carbono 13RMN, y se pueden llegar a preguntar por qué no me están dando carbono 12 si también es un isótopo que está en extrema abundancia. Es por esto. Como no tienen la capacidad de resonar, no nos van a poder dar ningún tipo de señal, y no tiene sentido analizarlos por RMN. ¿Sí? Sé que es bastante complejo. Es bastante complejo, pero bueno, está bueno que ustedes tengan una base teórica antes de arrancar cualquier ejercicio. Tenemos máquinas en la facultad de RMN, eso es teórico. Tenemos RMN, tenemos 2 RMN en el subsuelo, en la parte del estacionamiento de la facu.
la verdad que es hermoso ese aparato. Si se nota en la escuela de ayudantes, nosotros lo llevamos a que analicen muestras de RMN. Creo que también en la escuela de ayudantes de analítica instrumental, que en instrumental vuelven a ver RMN, también lo llevan a hacer análisis de RMN, lo llevan al aparato y ustedes preparan una muestra y la analizan. Está bueno, es súper interesante. Tenemos uno de los pocos RMNs que hay en nuestro país. O sea, hay varios, pero hay varios, pero no tantos como creeríamos, no hay como 100, y dentro de los pocos que hay en el país, 2 están en nuestra facultad. Están en el subsuelo porque se buscan lugares que no haya mucha vibración por esto de la resonancia. Entonces se ponen en lugares que no vibre mucho el piso. Nada, datazo, qué sé yo. Por eso no se pone en el primer piso, porque hay una cantidad de movimiento por los coches tremendo. Bueno, espero que me hayan seguido un poquito, porque ahora voy a enfocarme a más lo práctico y los ejercicios, y cómo es que vamos a analizar los espectros. Esta clase parece un choclazo de información, pero para ver que de a poco lo vamos a procesar y de a poco los espectros se les van a ir familiarizando y van a ir entendiendo cómo es que vamos a lograr elucidar una estructura a partir de un espectro de RMN. ¿Sí? Como bien les había adelantado antes, vamos a ver RMN principalmente de hidrógeno 1 y de carbono 3. A algunos profes que les gusta explicar en paralelo hidrógeno y carbono, a mí me gusta un poquito más separarlos para que veamos que los espectros no son iguales entre sí. Hay varias características que tenemos que tener en cuenta antes de agarrar un espectro, de analizarlo así de una, que es que hay lo que se llama, por ejemplo, un desplazamiento químico. Hay varias características. Una de ellas es el desplazamiento químico. El desplazamiento químico, vamos a ver en el espectro de RMN de hidrógenos que va a ser diferente al de carbonos. Habíamos visto por qué son diferentes. Entonces, este desplazamiento es cuánto dentro de nuestro espectro se va a desplazar respecto al cero. ¿Sí? Este desplazamiento químico va a estar dependiendo de no solo nuestro átomo que estamos analizando, sino también del entorno químico que estamos teniendo. No es lo mismo estar analizando un hidrógeno que alrededor tenga un montón de atractores de electrones que un hidrógeno que no tenga nada alrededor, básicamente. Es a esto a lo que se refiere que la frecuencia de absorción del núcleo depende de la magnitud del campo magnético aplicado. Tipo de definición plenamente teórica. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo lo que íbamos a analizar, que era tipo esta resonancia, dependía en la primera instancia de este campo magnético original que habíamos aplicado? Este campo magnético va a depender del tipo de campo y de bobina que tengamos en nuestro aparato. Y como tenemos un montón de RMNs, de aparatos diferentes en cada lugar del mundo, lo que se hace es poner un patrón, que es el TMS. Entonces todo se relativiza al tetrametilcilato, tetrametilcilano creo que se compara, o sea, cuando antes de hacer cualquier experimento, nosotros compramos el aparato del RMN, lo primero que tenemos que hacer es un espectro del TMS y lo comparamos con la frecuencia que tiene nuestro aparato. Entonces ese va a ser como el 0 y a partir de eso se analiza todo el resto. Esto también se los cuento un poquito también para cultura general y para que lo tengan en cuenta, que como cada frecuencia va a depender de cada aparato que tengamos, siempre tenemos en el mundo, para que todos veamos lo mismo a nivel científico, tenemos que tener un patrón. Y este patrón es el TMS. ¿Sí? Son datos que les doy nada más como para que sepan, porque ustedes también pueden decir, bueno, ¿cómo aseguramos que el campo magnético aplicado sea siempre el mismo? Bueno, no lo podemos asegurar, entonces por eso lo relativizamos a un patrón. Nada más. Acá abajo yo les había puesto un ejemplo para que después veanlo bien, pero esto es plenamente teórico. Lo que les había adelantado era esto del desplazamiento químico. ¿Cómo vamos a estar viendo en nuestro espectro, cómo vamos a poder diferenciar en nuestro gran espectro qué hidrógeno es cuál? Porque cada hidrógeno va a ser diferente dependiendo de lo que tenga alrededor. No va a ser lo mismo un hidrógeno que esté pelado de un metileno, que no va a ser lo mismo que un hidrógeno de un oxidrilo, ¿sí?
sea, el entorno químico ya va a ser diferente, y este entorno químico va a terminar haciendo que nuestra precesión vaya cambiando dependiendo de nuestro entorno químico, ¿sí? Entonces, nuestro espectro de RMN hidrógenos, lo que tienen que tener en cuenta es que siempre va a medirse entre 0, que 0 es este patrón que les había comentado recién, entre 0 y 12. ¿Sí? Puede llegar a veces a estar en 13 más o menos. Entonces, si a nosotros nos ponen un espectro sin decirnos de qué es, ya podemos pensar que es de hidrógeno 1 porque va de 0 a 12. ¿Sí? Eso es inamovible. Entonces, con eso ya pueden hacer una distinción de qué es lo que estamos viendo. Entonces, como bien habíamos dicho, en el espectro de RMN hidrógenos vamos a estar analizando solo hidrógenos. Y como estos hidrógenos dependen de lo que tiene cerca, vamos a tener que cada una de las señales va a salir en diferentes zonas. En el campus tienen esto se les voy a mostrar. A ver, ¿dónde está? No. A ver, tiene lo que son las tablas de espectroscopía, que son 60 páginas de tablas. Yo no les voy a enseñar a usarlas porque no las uso y para mí no tiene mucho sentido, son re complejas de entender. Si hay alguno que las quiere leer y tratar de elucidarlas, bienvenido sea, siempre y cuando les sirva para estudiar. Yo lo que uso, en lugar de estas 59 tablas, es esta tabla. Así, sencilla. ¿Sí? Que nos diga en dónde va a salir cada una de las cosas. Lo que podemos observar, por ejemplo, es, hagamos un análisis un poquito rápido de por qué están pasando estas cosas. Más o menos, en un ppm van a salir hidrógenos de alcanos. Más o menos, entre 0, 0,3, pongámosle, y 1,7, ¿sí? Más o menos, entre este y esto van a salir hidrógenos de alcanos. Entonces, todo lo que no sean alcanos va a hacer que sean diferentes en donde va saliendo nuestro espectro. Por ejemplo, si tenemos un hidrógeno que está muy cerquita a un oxígeno, que tiene entonces electrones que van a hacer que su campo cambie, va a ser lo que se llama desplazamiento. ¿Sí? Si el hidrógeno peladito salía, pongámosle 1 en promedio, si ya tenemos al lado un átomo que tenga electrones, va a hacer que lo desplace. Entonces, va a pasar de aparecer en 1 a aparecer en, no sé, 3, pongámosle, entre 3 y 4. ¿Sí? Y así es como se van desplazando, más o menos, cada uno de los hidrógenos que vamos viendo en el espectro. No sé si me van siguiendo. Más o menos. Sí. ¿Sí? Parece así como bastante como en el éter todo esto que estamos hablando, pero tiene un sentido. También debería cambiar el campo neto en distintos alcanos, o sea, distintas posiciones tridimensionales debería cambiar como interfieren los 9 electrones. Por supuesto, Antonio, por supuesto, sí. Obviamente acá estamos hablando de moléculas sencillas, o sea, no sé, propano, así. En el examen les dejan tener las tablas que quieran. Estas 60 tablas que les dije recién, pueden imprimirse esta también y se las dejan tener. Siempre y cuando no tengan nada escrito, ¿no? Porque si no se las van a sacar. ¿Por qué en alqueno el hidrógeno tiene mayor desplazamiento? Bueno, ahora vamos a ver específicamente, hay algunos entornos químicos que tienen unas ciertas características y ahora vamos a ver por qué en el alqueno, por ejemplo, tiene mayor desplazamiento. Entonces, esto es algo general. Como bien había preguntado la compañera, dijo, bueno, ¿por qué el alqueno tiene el hidrógeno mayor desplazamiento? Es por un efecto que se llama anisotropía. Este efecto que se llama anisotropía está dado por grupos que contienen enlaces pi. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero ocurre lo que se llama desapantallamiento. Se llama desapantallamiento a todos aquellos que aparecen más desplazados hacia la izquierda. ¿Sí? A eso llamamos desapantallar. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros habíamos aplicado nuestro campo externo B0, ¿sí? Habíamos en nuestros núcleos se ubicaban en alfa y beta, ¿sí? Generaban esta frecuencia de precesión y le aplicábamos esta frecuencia externa que coincidía con la precesión. No solamente eso, sino que
este enlace carbono-oxígeno, ¿sí? Del carbonilo, va a tener una nube de electrones girando así, como nos dicen las flechas, así y así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando aplicamos este campo externo, el campo va a ir así, ¿sí? No va a ir paralelo, sino que va a ir perpendicular a este enlace carbono-oxígeno, a esta nube electrónica, ¿sí? Va perpendicular, la aplicamos. Entonces, hace este movimiento, ¿sí? Este movimiento y este movimiento. Entonces, tridimensionalmente, tenemos que fijarnos en nuestro hidrógeno, que es el que estamos apuntándole, el que estamos queriendo ver. ¿Qué pasa en este hidrógeno? Lo que terminamos viendo es que el campo en este sector termina siendo mayor. ¿Por qué? Porque tiene el campo este que aplicaba, que va para arriba, y este campo que está acá. Entonces, el campo total que se está viendo este hidrógeno es la suma de este campo B0 que va hacia arriba y de este campo que le está llegando por parte de esta nube electrónica. Entonces, como consecuencia de la sumatoria de estos dos campos, el campo total que termina viendo y sintiendo y que termina precesando, supongo que es el verbo, termina siendo mayor respecto a un hidrógeno de un alcano. Entonces, por eso es que se desplaza y tiene mayor, por eso se desplaza y tiene lo que se llama desapantallamiento. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, que el hidrógeno de aldehídos, el hidrógeno de alcoholes, están súper desplazados a la izquierda, ¿sí? Por este efecto de anisotropía. Es por la sumatoria de todos los campos que termina sintiendo el hidrógeno. Vuelvo a repetir que es bastante complejo, pero de a poquito lo vamos a ir entendiendo. ¿Sí? Así como bien me plantearon de por qué el alqueno tiene más, el hidrógeno del alqueno, bueno, el carbonilo y los aromáticos, pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos acá alquenos, ácidos, los aromáticos también están bastante desplazados, los alquenos, ¿sí? Acá tenemos otro. Estos dobles enlaces están más desplazados. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos están muy desplazados y no pasa lo mismo, por ejemplo, en los alquinos? Que vemos acá que los alquinos están entre, no sé, 2, alrededor de 2. ¿Por qué uno está en naranja y otro en azul? ¿Representa algo? ¿Cuáles están en naranja? ¿Y cuáles están en azul? No, capaz que es un problema de tu compu. Yo los hidrógenos de esta tablita los veo todos en rojo. Los de abajo. Ah, no representa nada, no, ni idea. Como en realidad esta tabla la tomé de otra universidad, no sé qué representaría, pero no representa nada. No representa nada. No. Por lo menos en nuestra diapos no, capaz que el profesor que le había hecho originalmente la tabla le daba un significado, pero acá no. Entonces, vamos a volver un poquito a esto que les comentaba. ¿Sí? Si tenemos esta nube electrónica que está presente en los aldehídos, en los aromáticos, en los alquenos, nos generaba el desapantallamiento, es decir, el corrimiento hacia la izquierda de nuestras señales, porque, por ejemplo, en los alquinos no estaría pasando. Ese proceso también es consecuencia de la anisotropía, pero es el proceso contrario, que se llama apantallamiento. ¿Qué pasa en los alquinos? ¿Sí? Tridimensionalmente los alquinos se van a ubicar de esta forma. Fíjense que tridimensionalmente es diferente en el caso de los alquenos y de lo que pasaría en carbonilos. ¿Sí? Tridimensionalmente se ubica así. Entonces, la nube electrónica nuevamente de los alquinos va haciendo este movimiento y aplicamos el campo externo que nuevamente sube, hace así y baja. Lo que terminamos viendo es que en la posición en donde se ubica el hidrógeno tridimensionalmente respecto al campo, termina siendo cuando el campo termina bajando. Así que puede ser que ustedes puedan empezar un montón de posibilidades, pero es lo que termina ocurriendo a nivel, digamos, químico. Por la posición espacial del hidrógeno esta que está unido al alquino, cuando le llega al campo, el campo no está en su auge, sino que está en su intensidad, no sé cómo bien decirlo la palabra,
lo está sintiendo menos. Entonces, lo que termina haciendo es que su movimiento de precesión y como consecuencia todo lo demás termine siendo menor. Entonces, por eso se termina desplazando hacia lo que es la derecha de nuestra tabla. Puede ser, Federico. Puede ser. La verdad no me puse a analizar por qué era naranja y por qué era azul, así que no les podría decir. Pero podría llegar a ser. No me puse a analizar. El efecto de anisotropía. Más o menos lo entendieron, o sea, sé que cuesta, hay que tipo sentarse y leerlo bien. Insisto que nosotros no le vamos a tomar así qué es la anisotropía, pero está bueno que lo entiendan como para que después cuando ven una molécula y les pidamos que predigan el espectro que tienen, no me pongan que un alquino, el hidrógeno de un alquino me sale en 10. ¿Sí? Como que tengan en cuenta la teoría para después poder responder. No sé si me entendieron la anisotropía. No entiendo por qué es que se ponen así tridimensionalmente, pero entiendo para los ejercicios. ¿Por qué se ponen tridimensionalmente así? Bueno, porque es como se ubican en el espacio. Básicamente, o sea, ¿por qué una gota de agua es redonda? Porque la energía le da para ubicarse de esa forma. Son datos experimentales, o sea, también podría plantear de por qué este va así, por qué no va para acá, bueno, porque en la realidad no pasa, básicamente. ¿Sí? Bueno, entonces, ya vimos más o menos lo que era el desplazamiento químico, más o menos en dónde teníamos que ver las señales y por qué. Lo que tenemos que analizar después en el espectro, cuando nos lo den, ahora vamos a ver un espectro, vamos a analizar cada una de las cosas, es cuántas señales tenemos. Esto, como bien habíamos dicho hace un rato, las señales que vamos teniendo dependen de la cantidad de hidrógenos que tenemos y del entorno químico. Entonces, si tenemos dos hidrógenos que son equivalentes químicamente, no van a dar dos señales diferentes, van a dar la misma. No sé si se entiende. Va a haber una señal por tipo de hidrógeno, básicamente. Entonces, en este ejemplo, quiero que analicemos por qué vamos a tener 8 señales. Empecemos con la cadena carbonada. Vemos, los primeros 3 hidrógenos que vemos son estos que son los A. Estos 3 hidrógenos son completamente iguales, ¿sí? Los podemos intercambiar entre ellos, que vamos a ver que son iguales, no se va a modificar para nada. Entonces ahí ya tenemos una señal, sí o sí tenemos que tener ahí. Una señal que sea para estos 3 hidrógenos. Después seguimos analizando, vamos a tener estos otros 3 hidrógenos. ¿Qué pasa con estos 3 hidrógenos? Son químicamente iguales a estos 3 que habíamos visto recién. Traten ustedes de hacer el juego de intercambiarlos, los hidrógenos entre sí, y van a terminar concluyendo que no importa si este se intercambia por estos o estos por esto, que van a terminar viendo lo mismo espacialmente. No sé si lo llegan a ver. Y podemos analizarlo, por ejemplo, estos 3 hidrógenos están unidos a un carbono. Este carbono a un enlace tiene otro carbono. A un segundo enlace tiene un cloro. Estos 3 están unidos a un carbono. Este carbono enlace tiene un carbono y a 2 enlaces tiene un cloro. ¿Sí? O sea, químicamente son iguales, los podemos intercambiar sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que terminamos viendo en el espectro, así como habíamos dicho, que el desplazamiento y todo esto de la frecuencia, etcétera, etcétera, dependía de sus características químicas, si químicamente son iguales, va a dar una sola señal. Exactamente, entonces vamos a ver una sola señal y esa señal nos va a estar indicando que van a haber en total 6 hidrógenos iguales. Sí. ¿Sí? Más o menos me van siguiendo. Después, si seguimos analizando la molécula, los siguientes hidrógenos que vemos son estos, que son los B, y no hay otros hidrógenos como estos B iguales. Estos no pueden ser igual porque este tiene acá pegadito un anillo, y no hay ninguno que tenga pegadito un anillo. Podemos pensar que capaz estos. Pero ¿qué pasa con estos? Estos tienen un metilo del lado. Este no tiene ningún metilo, entonces ya son químicamente diferentes. Entonces estos dos van a dar dos señales diferentes. ¿Sí?
Y después tenemos este metilo que decimos, ah, está unido también un carbono, como esto, los A. Pero ¿qué pasa? Los A están unidos a un carbono y ese carbono no tiene ningún hidrógeno primero, y segundo está unido a otro cloro. Estos no, ¿sí? Este metileno está unido a un anillo aromático, entonces ya químicamente va a hacer que todo el entorno sea diferente. Entonces hasta ahora vimos que teníamos 1, 2, 3, 4 señales. ¿Qué pasa en el anillo? Este hidrógeno ve cerquita un hidrógeno y cerquita la cadena. Entonces ahí ya tenemos una señal más. ¿Qué pasa con este hidrógeno? Este hidrógeno ve un hidrógeno cerquita y otro hidrógeno. Hasta ahora ninguno tenía estas características. Entonces, otra señal más tenemos. ¿Qué pasa con este? Este también ve un hidrógeno cerca y otro hidrógeno cerca. Pero ¿qué pasa? Estos hidrógenos entre sí son diferentes porque su entorno químico ya es diferente. Entonces, van a cambiar. Y con el H pasa lo mismo. Tiene un hidrógeno cerca y al lado tiene una cadena carbonada. Pero esta cadena carbonada que tiene este hidrógeno es diferente a la cadena carbonada que tiene el hidrógeno E. ¿Sí? Fijémonos que el hidrógeno E tiene una cadena carbonada pelada, y el hidrógeno H tiene una cadena carbonada mucho más larga, que tiene halógeno, ¿sí? Entonces químicamente ya va a ser diferente. Entonces es por eso que al final de todo, si lo vemos bien, tenemos 8 señales. El entorno químico, a nivel de nuestra materia, lo vamos a analizar a 3 enlaces, más o menos. A nivel de lo que se ve en la realidad, se ve lejísimos. Pero bueno, nosotros tratamos de ponerles espectros que puedan analizar y que no estén viendo todo al mismo tiempo, porque es un quilombo de señales. Exactamente, tenemos que ver a qué está unido, y a lo que está unido a su entorno. Entre 3 y 4 enlaces. G y F no serían lo mismo. No van a ser lo mismo porque fíjate que G a un enlace tiene un hidrógeno, a 2 enlaces tiene este carbono, y a 3 enlaces tiene este carbono cuyo entorno químico ya cambia con respecto al de F que tiene. Igual que G, un hidrógeno, otro carbono, y este, que su entorno químico es diferente, el del C y el B. Entonces no pueden ser lo mismo. Porque ve entornos químicos diferentes. Tenemos que analizar su propio entorno químico y el entorno químico de los entornos químicos, básicamente. 3 enlaces para cada lado. Claro. Ahí quedó un poquitito más claro. Entonces, ¿hasta dónde estamos viendo? Sí. Este entorno químico que estamos viendo lo vamos a hacer para saber cuántas señales vamos a tener. Después en el espectro vamos a ver lo que es la multiplicidad y eso, que va a ser un poquitito más acotado. Esto es para entorno químico y cantidad de señales que vamos a ver, ¿sí? Ahora vamos más o menos. Van a ver que todo esto lo vamos a integrar y todo va a tener sentido de ser. El siguiente concepto teórico es esto que es integración. Tenemos nuestros espectros, lo que vamos a ver así son como rayitas, digamos, y esta rayita tiene un área bajo la curva. El área bajo la curva que tiene representa la cantidad de hidrógenos que están dando esa señal. Por ejemplo, habíamos visto recién, en el ejemplo anterior, que esta señal, que era para A, integraba para 6 hidrógenos, ¿sí? Es una señal cuya área bajo la curva nos va a indicar 6 hidrógenos. Eso es lo que se llama integración, para cuánto es cada señal. Por lo general los ejercicios abajo les aparece como una especie de llave o corchete con un numerito, y ese numerito es la integración. Hay otros ejercicios en donde aparece como este que está acá, que les puse, que son como saltos, en donde la altura está entre el inicio del salto y el fin del salto indicaría el área bajo la curva. Cada señal tiene su propia área bajo la curva, exactamente. Cada señal tiene su área y el área indica cuántos hidrógenos representa esa señal. Por ejemplo, en esta molécula que les puse acá, bueno, no se los puse yo, les puse quien hizo esta imagen,
tenemos estos 3 hidrógenos, que son iguales a estos 3 hidrógenos, que son iguales a estos 3 hidrógenos. Con lo cual, para estos 9 hidrógenos vamos a tener una señal cuya integración sea 9. Y para estos 2 hidrógenos, que no son iguales a nada más químicamente, acá vamos a tener una señal cuya integración sea para 2. ¿Sí? ¿Me van más o menos siguiendo? No, profe, eso último no entendí. ¿Por qué dijo 9? 9 porque tenemos estos 3 de acá, que son iguales a estos 3 de acá, que son iguales a estos 3 de acá. Entonces estos 9 hidrógenos son iguales. Entonces estos 9 hidrógenos todos juntos van a dar una sola señal. Cada señal, ¿Y ¿sí? cuál? Ah, sí, está bien. Ahora, y ahí entendí. Pensé que era un número, porque me perdí, pero no, entendí. ¿Sí? Son 2 señales, pero no sé todavía distinguir cuál de las 2 son. Bien, son 2 señales. Me parece que está mal acá tendría que decir 9, no 7. Cuando en realidad acá al costadito nos tiene que aparecer una especie de regla que nos va a ayudar. La regla va por lo general de 0 a 8 o de 0 a 10. Y lo que nos hace contar es dónde empieza, desde dónde empieza. Desde este puntito acá hasta este puntito acá, acá tendría la regla acá al costadito decirnos que eso equivale a 9. Y ahí sabríamos que esta señal grande equivaldría a 9 hidrógenos. Y esta señal equivaldría a 2. Acá están mal puestos los números, eso se los aclaro. Entonces, a ver. Poseen entornos químicos equivalentes, ¿no? Estos 9, sí, pero su entorno químico de estos 9 es diferente al entorno químico de estos 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos están cerquita a un halógeno. En total hay 2 señales. ¿Cuál está debajo de esa curva? Perdón que pregunte tanto, es medio confuso. No, está perfecto que pregunten porque es confuso. Abajo de la curva, el área de la curva nos indica cuántos hidrógenos dieron esa señal, nada más. Entonces, abajo de esta curva tendría que ser 9, que nos puso mal el número, y abajo de esta curva tendría que ser 2 el área. Sí, tiene que ser entero, por eso les comento que a veces les puede aparecer 1,6, a veces les aparece, no sé, 8,8, pero lo redondeamos a números más enteros posibles. Puede ser que sí, pero 7, puede ser que tome 2 de base. Exacto, 2 equivalentes. Y por tal aparece una señal de 9. Perfecto. Redondeamos para arriba o para abajo. El mismo criterio que hacer en física. Si nos dice 2,1, vamos a redondear para 2. Si nos dice 2,9, redondeamos para 3. Básicamente. Nunca nos va a decir 2,5. No, el equipo ni siquiera nos da el espectro. El equipo nos da una señal que es una especie de ruido, y lo que se hace es el programita, que es este que tengo acá abajo, esto se llama Mestrenova, no sé si ustedes ven mi pantalla, no, de acá abajo. Ah, no lo tengo acá, bueno. Hay un programita que se llama Mestrenova, que lo que haces es subir esto que te tira el aparato, y le pones convertir, y te lo convierte en un espectro lindo, y después vos elegís una señal que sepas cuál es, y elegís un área y decís, bueno, yo estoy segurísima que es para un hidrógeno, entonces pones que ese es 1, y pones relativizar señales, entonces todas te la relativizan a eso. Así es como se hace. Meramente, o sea, son datos de que les digo cómo se hace en la vida real. A ustedes se los vamos a dar todo ya bien, ¿no? No vamos a pretender que ustedes hagan todo este pasaje que es bastante complejo. Bueno, entonces hasta ahora integración más o menos estamos. Sí, ok. Bueno, ahora tenemos multiplicidad. Esta multiplicidad es lo que empieza a complejizar el espectro, ¿sí? Nosotros vamos a seguir una regla, yo les voy a mostrar cómo es que se hace y por qué llegamos a la regla, pero vamos a seguir la regla del n+1. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos, a ver si me pone, tenemos esta molécula, ¿no? En donde estamos analizando este hidrógeno. Este hidrógeno le damos el pulso y nos tira una señal. La señal la vamos a ver así, como una rayita. ¿Qué pasa? Cuando no tiene ningún hidrógeno cerca, es decir, ninguno que haya podido leer ese mismo pulso que le mandamos,
no le pasa nada, sigue como una rayita, y lo que terminamos viendo es lo que se llama singlete, singulete, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido, yo uso los dos indiferentemente. ¿Qué pasa cuando estamos analizando este hidrógeno azul y cerca tenemos otro hidrógeno? Acá es lo que pasa que se parte la señal. Entonces, nosotros veníamos con este hidrógeno solo y hay otro hidrógeno que dice, bueno, no me gusta que estés haciendo ese, a mí también me estás viendo, entonces voy a partirte la señal. Entonces lo que hace nuestra rayita es partirla en dos. Entonces lo que terminamos viendo son dos rayitas, que es un doblete. Les puse, a ver, en algún lado. Esto es lo que pasa. Esto es otro ejemplo, pero bueno, vamos a usar esto como para que ustedes entiendan por qué nos están dando así. Entonces teníamos nuestro hidrógeno, que daba una rayita sola, y como lo suficientemente cerca como para verlo, hay otro hidrógeno, ese hidrógeno dice, bueno, no tan rápido, no me gusta que estés haciendo eso, porque a mí también me estás viendo, y yo también estoy procesando en esta frecuencia que me estás dando, entonces voy a partir tu señal. Lo que hace es, tiki, la parte, a la mitad. Entonces, terminamos teniendo acá, no presten atención específicamente a este ejemplo, sino como para que vean cómo es que va partiéndose la señal. Entonces se parte en dos. Entonces terminamos teniendo, si hay un hidrógeno, ¿por qué no me avanza? Si tenemos un hidrógeno a 1, 2, 3 enlaces, ¿sí? Un enlace, 2, 3 enlaces, se parte en un doblete. Entonces seguimos la regla del n más 1. N es la cantidad de hidrógenos que puede llegar a estar viendo y siempre se le suma 1. Entonces, si tenemos 1, tenemos un doblete. Si tenemos 2, vamos a tener un triplete. Si tenemos 3, tenemos un cuatriplete o cuarteto. ¿Sí? Y así sucesivamente ad infinitum. Es un poquito complejo de entender, pero sí, ustedes siguen esto de que si está solito da una señal, si hay otro cerca le parte la señal a la mitad, si hay dos le parte esa señal a la mitad, de vuelta a la mitad y así sucesivamente, se van formando este tipo de señales. ¿Sí? Rayitas. ¿Qué quiere decir que parta la señal? Que parte la señal quiere decir que este hidrógeno estaba procesando, nuestro azul estaba procesando una frecuencia, pero como este rojo también es un hidrógeno 1, y también puede procesar en la frecuencia, lo que hace es modificar levemente la frecuencia con la que estaba procesando esto, entonces se corre un poquito de lo que tendría que ser si no estuviera él. Eso significa que parta. Que la señal se abre un poquito y se modifique. Pero quiere decir que ¿y por qué dos hidrógenos no hacen lo mismo entre sí? Porque son químicamente equivalentes. Este que está acá se supone que no es químicamente equivalente. Si son químicamente equivalentes, van a verse siempre igual y no se van a modificar. El que no es químicamente equivalente va a modificarnos. No sé si te logré responder. Solo nos modifica la señal los que no son iguales a mí mismo. Si son todos iguales si son todos iguales a mí mismo, no me van a modificar en nada, vamos a seguir todos en la misma línea. Los que cambian el tamaño es que unos tienen más frecuencias que otros. ¿Qué sería cambiar el tamaño? No entendí. ¿El tamaño de la altura? ¿Esta alturita decís? Tipo esta alta y estas bajitas. Las barritas. Ahora vamos a ver eso de los tamaños, no te hagas problema. ¿Sí? Yo al principio se los voy a explicar los primeros ejercicios con lo que se llama el panal y después vamos a seguir la regla del n más 1. Porque lo estamos haciendo en forma virtual y es muy complicado hacer un panal en la pantalla, ya me cuesta tipo hacer clic en el PowerPoint, imagínense dibujar un panal. Están a 3 enlaces de distancia, así. Se cuenta así, 1, 2, 3. A 4 señales podría llegar a verlo, pero es muchísimo menos probable. Si hubiesen dos hidrógenos, pregunta Santiago, que afectan a un mismo hidrógeno, ¿se genera esa partición de señales? Sí, por ejemplo acá, sería este caso, el que tenemos este hidrógeno azul y tenemos dos hidrógenos equivalentes que nos parten la señal. Ahora vamos a ver por qué son las formas que vamos teniendo, ¿sí? Pero sí, se partiría las señales.
Bueno, esta distancia que va a hacer esta modificación de distancias, o sea, esto de que parta, ¿cuánto es que va a partir? Es lo que se llama constante de acoplamiento, que es la separación en hertz, en frecuencia, de las ramas que componen la señal. O sea, que cuando tenemos, vamos a pasar a el ejemplo este. Este es un ejemplo de un alqueno. ¿Qué era eso? Está muy bien. Pero esos dos hidrógenos son químicamente equivalentes entre sí. Digo, si tuviese un hidrógeno A y un B que afectan a tu hidrógeno en análisis. Sí, se partiría de nuevo. Sí, se partiría de nuevo. Y si tenemos que no son químicamente equivalentes, como por ejemplo en el caso de los alquenos, vamos a ver que se van a partir diferentes las señales. Es justo este caso. En el caso de los alquenos hay que tener mucho cuidado porque estos dos hidrógenos no son químicamente equivalentes entre sí. Entonces, si vamos a analizar este hidrógeno A, vamos a analizar este, ¿no? Este hidrógeno A va a venir así tranquilamente dando su señal, y lo que hace es ver en cis al hidrógeno C. Y lo que hace el hidrógeno C es abrir la señal. ¿Cuánto es de apertura a esta señal? La distancia está dada por lo que se llama J, que es la constante de acoplamiento, que bueno, acá nos dicen que es 11. Entonces, esto se abre en total 11 Hz. Pero, como este B y este C no son químicamente equivalentes respectivamente a A, porque uno está en cis y el otro en trans, B va a tener que modificar a la señal de A en forma diferente que la de C. ¿Cómo se mide esta diferencia de partición de la señal? Se mide con esta constante de acoplamiento, pero respecto a B. Respecto a B. Espera, lo dije mal. Bueno, voy a empezar de vuelta, porque empecé con cis y acá empieza con trans el ejercicio. Voy a empezar de vuelta, así les queda más claro. Estábamos viendo en este hidrógeno A, ¿sí? El hidrógeno A va yendo tranquilamente la señal, y B en trans al hidrógeno B, donde este hidrógeno B no es químicamente equivalente respecto a C de A. ¿Por qué? Porque B a B en trans y B a C en cis. Entonces, para A, C y B no van a ser iguales. Él los va a ver diferente y va a verse afectado diferente. Porque las distancias a las cuales están ya son diferentes, entonces químicamente no lo pueden sentir igual. Entonces, A ve a B y abre la señal en 17 Hz. Y después lo que hace es ver a C, que está en sí, que está más cerca, con lo cual dice, bueno, este debe ser otro hidrógeno que anda por acá. Y lo que hace es esta señal, de nuevo, la parte. Pero esta distancia ahora es esta J, que es de A respecto a C, que es 11. Entonces lo que termina dando, lo que tendría que, si no tendrían al lado, tendría que ser una señal, termina dando una señal que serían un cuarteto. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el hidrógeno que estamos analizando y cómo él ve a los que tiene alrededor. ¿Sí? O sea, A no va a ver igual a B y a C, porque uno lo tiene mucho más lejos que al otro. Entonces él ya cree, o sea, él ya lo siente como si no fueran químicamente equivalentes. El ejemplo de los alquenos es un poquito más complejo, pero pasa con todas las moléculas. Si nosotros tenemos a un enlace, un determinado hidrógeno con un determinado entorno químico, va a ser diferente si a dos enlaces tiene un hidrógeno con otro equivalente químico, con otro entorno químico. Entonces va a abrirse las señales en forma diferente. B y C, entre ellos son iguales. Sí, ellos entre sí se ven iguales. B a C igual que C, B a B. Pero B no ve a A igual que lo que ve a C, y C no ve a B igual que lo que ve a A. Como que tenemos que analizar cada uno de los hidrógenos puntualmente y cómo lo de alrededor se va relacionando entre sí. Así que parece un montón, van a decirme es un laburo tremendo, Nati, van a ver que les va a salir intuitivamente, después van a decir, sí, obvio, o sea, son diferentes entre sí, no tienen por qué ver a todos igual. J de B con C. Esta J de BC es para otro ejemplo, en el caso de que si analizáramos B o C, acá no está puesta. Pero esta JBC es cómo ve distancia, cuál sería la distancia entre B y C, eso es lo que indicaría esto que pone acá. ¿Cuál es la distancia de apertura de esto?
en Hertz. Nada más. ¿Sí? ¿Ahora vamos? En la diapo anterior Sí, que me profe. había salteado, es, a ver dónde está, es esta, en donde les dicen, son varias constantes de acoplamiento, es algo bastante, esto es muy teórico, no se tienen que saber los hertz ni nada, o sea, es solo para que sepan que existe y que se mide, y que nosotros en la vida real, cuando analizamos el espectro de RMN, tenemos en cuenta estas cosas. O sea, este hidrógeno, por ejemplo, este hidrógeno en una distancia de 7 Hz, en sí se ven 10, en trans más o menos se ven 15, entre estos así en forma geminal se ven 2, ¿sí? Así que son datos que les doy nada más, como para que sepan que no todos los hidrógenos están a la misma distancia, por más que nosotros en el papel los veamos a la misma distancia, ellos se van viendo diferentes. Bueno, y acá les puse otro ejemplo más. Por ejemplo, tenemos que estamos analizando al verde, este hidrógeno verde, y lo que hace es analizar este hidrógeno verde respecto al hidrógeno rojo, si no tiene en cuenta el negro. Parece. Ah, no, me equivoqué yo. Estamos analizando el negro. Se analiza el negro, entonces. Estamos analizando el hidrógeno negro, bastando una señal, y lo que dice, veo al hidrógeno verde que es diferente. Acá lo vemos todo igual, pero porque es un ejemplo nada más. O sea, los colores les indican que son diferentes entre sí. O sea, acá puede tener otras cosas que hacen que sean diferentes entre sí. Ve al verde, entonces el verde le abre la señal, en donde esta distancia que le parte va a depender de la J que tengan entre ellos. Y esta señal, el rojo dice no tan rápido, te la voy a abrir de nuevo porque a mí también me ves, y esta apertura depende de la distancia entre el negro y el rojo, ¿sí? Porque tiene un entorno químico diferente. Entonces lo que terminamos viendo en este hidrógeno es una señal que va a ser un doble doblete, no va a ser un cuatriplete porque los cuatripletes son súper simétricos. Cuando no son simétricos, es decir, que la distancia entre cada una de las ramas sea la misma, se llama doble doblete. Si dicen cuatripletes, yo les voy a poner bien, o sea, no pretendo que vayan así como a súper profundidad. Entonces, esta señal para este hidrógeno negro va a ser un doble doblete que integre para un hidrógeno. ¿Sí? Si vemos si acá sería n más 1, perfecto. Sería n más 1, porque n alrededor tiene 2. Sería n más 1, tenemos que analizar cada uno n más 1. Al lado tiene 1, entonces n más 1 tendría que ser por un doblete. Y por el rojo tendría otro n más 1, que es 1 más 1, 2. Entonces la señal tendría que ser un cuatriplete. El n más 1 se tiene que analizar con cada uno de los hidrógenos al lado. ¿Sí? En este negro pasa algo similar. Ve al verde y piqui, se abre. Pero hay dos verdes, estos dos son equivalentes entre sí, entonces los ve iguales. Entonces se abre de nuevo con la misma distancia. Entonces, como la distancia es la misma, ya acá vamos viendo, si ven, si no tendríamos el rojo, tendríamos 1, 2, 3, un triplete. Si hacemos la regla de n más 1, tendría que ser 2 más 1, 3. Eso sería un triplete. Pero no queda en triplete, porque también ve el rojo, que es diferente, y la apertura con rojo es un poquito menor, ¿no? Entonces ve un triple doblete. Y acá la regla de n más 1 sería, n son 2 más 1, 3, y acá es 1, n es 1 más 1, 2, sería una especie de quintuplete. No, sería 3. Fue muy rápido, profe. Ahí. Ah, ¿sí? Bueno, ahí voy de vuelta. Sí. Gracias. Esto que integra para un hidrógeno. Esto de que integra para un hidrógeno, lo de integrar habíamos dicho que era la cantidad de hidrógenos que nos está diciendo que tenemos la señal. Como nosotros sabemos que es 1, integra para 1. Esta señal de doble doblete sería para un hidrógeno, que ese único hidrógeno es el negrito que estamos analizando. No sería para los 3 porque solo estamos analizando el negro. Esto que se llama panal tiene que ser para cada uno de los hidrógenos. No sería para los 3. Pues el verde tenemos que analizar que tiene al lado el verde, no sabemos para este lado que tiene, entonces no podemos asegurar que sea igual al negro. ¿Sí?
Cada hidrógeno da una señal, exactamente, cada hidrógeno da una señal así. Tenemos que analizar cada señal y cada hidrógeno por separado. Exactamente. Voy de vuelta con este ejemplo. Este acá de la derecha no lo voy a hacer porque es mucho más complejo, lo pueden ver ustedes. Pero vamos de vuelta. Tenemos, le damos el pulso a este negrito y está dando una sola señal, ¿sí? El negrito ve al verdito al lado y el verdito le dice no tan rápido, le parte la señal. Le parte la señal, es decir, se la abre en dos con una distancia determinada, que es esta J verde. Y este verdito no está solo, tiene otro verdito, entonces el otro verdito la abre de nuevo. Si terminamos, o sea, se hacen bien las cuentas, fíjense si lo hacen en su papel, si esta apertura es, pongámosle en centímetros para que sea capaz un poquito más gráfico para ustedes. 2 centímetros acá le abre. Si acá tiene que abrir 2 centímetros, va a abrir 1 centímetro para la derecha, y este 1 centímetro para la izquierda, entonces acá las señales se van a unir. Si no tuviéramos el rojo, acá terminaría nuestro panel. Entonces lo que tendríamos que terminar viendo es una señal, 2, 3. Si tuviéramos todos los verdes, entonces tendríamos que tener un triplete. Y acá es lo que me habían preguntado antes de por qué algunas estaban un poquito más altas que las otras. Cuando ocurre este fenómeno de que dos se superponen, terminan dando una señal un poquitito más alta. Por eso algunas son un poquitito más altas que las otras. Habían preguntado hace unas diapos atrás y yo les dije que se las iba a responder. Pero bueno, como nuestro negrito no está solo con los verdecitos, el negrito ve al rojito, entonces se vuelve a partir cada una de las señales, entonces terminamos teniendo lo que se llama triple doblete, ustedes lo van a ver cómo se llama multiplete, o sea, cuando ya tiene más de 4, que es tipo un quilombo de señales, le vamos a decir multiplete y ya. Solo cuando son iguales, sí, no necesariamente iguales, cuando los hertz, es decir, esta distancia de apertura es igual, cuando la relación de distancias es igual. N+1 del hidrógeno rojo, ok, en la segunda estructura. Bueno, en este caso, en el negrito tendría, por el verde, un N+1 de 2 más 1, 3, nos daría. Y por el rojito tendría un N+1 de 2. O sea, nos tendrían que dar 5 señales. En realidad, esta apertura, ustedes la ven acá como triple doblete, pero esta apertura va a ser tan mínima que lo vamos a ver como una sola señal. O sea, estrictamente en la realidad tendrían que dar 6. Pero nosotros seguimos la regla del N+1 porque los espectros que les vamos a dar no los vamos a ampliar tanto como para que vean tanto la señal, sino que para que puedan decir, si ya tenemos 5, es un multiplete. Estas en realidad darían lo suficientemente cerca como para hacer una. En este ejemplo se las separan como para que les quede claro cómo hacer el panel. Si primero el hidrógeno rojo le parte la señal, ¿cambian algo? Si al primero, el primero te referís a este de acá de la izquierda. No, o sea, aparte, acá lo pusieron primero el verde porque les quiere poner el más grande primero, pero pueden poner primero el rojo, que es chiquitito, y después seguir con el grande. Es indiferente, digamos, el tiempo en el cual va partiendo. Todos van a partir, puede partir primero el rojo y después el verde, primero el verde, después el rojo, es indiferente. Es indiferente. Ustedes si quieren pueden plantearlo primero con el rojito, que tienen que ser más chiquititas, ¿sí? O sea, respeten de que las distancias sean las mismas, y después parten con el verde y van a ver que terminan llegando a lo mismo. Sí, decime. En el primero, si los dos fuesen verdes, estaría en la segunda línea, estarían pegados, no separados, ¿no? Estarían pegados, exactamente, y ahí daría un triplete. Exactamente. Ah, está bien. Entonces vamos a ir viéndolo de a poquito, y van a ir viendo. Yo les doy el panel porque está bueno que lo vean y que lo entiendan así. Es muy complicado hacerlo por forma virtual esto, pero bueno, lo intentamos al menos. Si no, bueno, vamos a hacer la regla del N+1 y con eso se van a quedar tranquilos de no tener que hacer todos estos super panales difíciles. No sé si ya les respondí a Angie y a María Sol, de que es lo indiferente cuál parte primero, es el rojo o el verde. Si ustedes lo hacen en sus cuadernos, les tiene que dar lo mismo. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, de RMN de hidrógenos, hasta acá llegamos. Yo les puse el 6, ya resuelto, para que ustedes lo analicen, pero yo lo que quiero es que analicemos en conjunto el ejercicio 1, ¿sí? Como para que lo vayamos haciendo. El 6 acá se los puse resuelto para que después ustedes lo analicen y vean si van bien o van mal, ¿sí? Acá les puse todos los panales de cómo es que se va abriendo, ¿sí? Todos los panales, pues ustedes lo analizan. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio 1. RMN de carbono vamos a ver acá. De hidrógeno y de carbono. Son los dos principales, los dos que más se hacen. Bueno, el ejercicio 1 es, no vamos a verlo entero, decía algo así como acá. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? O sea, ven que cambia la guía, ¿no? No entiendo bien cómo funciona esto cuando cambia, ¿no? Buenísimo. El ejercicio 1 nos decía que, bueno, nos dan un montón de carbono 13, pero no hay mucha naturaleza, me imagino. No, exactamente, Antonio. Carbono 13 tiene una abundancia natural del 1%, pero se analiza carbono 13 porque carbono 12 no resuena. Entonces, el carbono 13 es el que más hay que resuene, básicamente. No hay casi nada. Por eso vamos a ver que el espectro de RMN de carbono es muy diferente al de hidrógeno. Bueno, en el ejercicio 1 nos decía que, bueno, nos dan varios isómeros y nos dice que, bueno, tenemos que elucidar cuál isómero es de cada uno de los espectros. Vamos a analizar solo el isómero A como un ejemplo para que vayamos integrando lo que estuvimos viendo. Bueno, nos dice, a ver, el isómero A, isómero A nos decía, todos tienen la misma fórmula molecular. Entonces, a ver, me sacan las insaturaciones, ¿se acuerdan cómo era? 2 veces los carbonos menos los hidrógenos sobre 2 más 1 en el número de insaturaciones. Una, muy bien, una insaturación. Tenemos una sola insaturación. Bien, vamos a analizar el IR porque es lo que primero nos pone. ¿Ven alguna banda característica del IR? Tenemos un carbonilo, muy bien, un carbonilo. Tenemos acá en 1700 un carbonilo. Perfecto. Está. Carbonilo. Perfecto. Bueno, y acá sí o sí tenemos estos puntitos que es carbono hidrógeno. Estos puntitos, estas señales. Acá en 3000, bien. El pico en 3000 podría ser un éster, podría llegar a ser un éster, como que no podemos asegurar nada por ahora. Sí o sí vemos los piquitos de carbono hidrógeno. Pero podemos poner éster. Como el IR nos puede dar muchas cosas en esta zona de 3000, no podemos asegurar sí o sí qué es. Entonces pongámosle un éster. ¡Ay, se me borra todo! Bueno, no entiendo cómo hacer para que se quede. Traten de recordar lo que habíamos puesto. Hago clic afuera y se me borra. Bueno, ya bueno. Y ahora vamos a ir al espectro de RMN de hidrógeno. Como bien les había dicho antes, al costadito les ponemos una regla para que ustedes sepan para cuántos hidrógenos va cada uno. Yo lo suelo analizar de izquierda a derecha porque es mucho más sencillo. Les había adelantado que la altura esta, entre donde inicia la rayita roja y donde termina la rayita, nos decía el área. Y nos dice que esta área, si vemos acá al costadito la regla, esta altura equivale a 2. ¿Sí? Así es como se visualiza. Entonces, acá tenemos 2 hidrógenos. El área bajo la curva nos daba la integración. La integración era para cuántos hidrógenos es cada señal. Entonces, esta señal que tenemos acá primera, como el salto va de 0 a 2, es de 2. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo lo vamos haciendo? Después tenemos donde este constante, miramos, exactamente. O sea, no, este constante no, en realidad entre donde empieza, o sea, donde va derechito, salta y hasta donde va derechito. Entre cada uno de los extremos. No necesariamente donde esté constante. ¿Sí? Si miramos nuestra segunda señal, esta que está más o menos en 2, 1,9 más o menos, vemos que va todo derechito, tiki, y acá salta.
Donde empieza a saltar, vemos que va desde 2 y termina de saltar en 5, ¿no? Más o menos. Entonces, entre 2 y 5 tenemos 3. Acá tenemos 3 hidrógenos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Capaz voy muy lento, pero porque es muy difícil que vayamos todos en la misma sintonía. Y después vemos la última señal que tenemos, que va desde 5, ¿no? Más o menos, hasta... ¿Hasta dónde va? Hasta 8, ¿no? Termina de subir en 8. Son 3 entonces, más o menos. 3 hidrógenos. Hay algo acá que ustedes no me dijeron, de que cómo es que yo sé que esto es de hidrógeno, si yo les dije que el hidrógeno siempre iba de 0 a 12 y acaba de 0 a 4. Bueno, sé que es de hidrógeno porque nosotros le cortamos el ejercicio, pero yo les aseguro que es hidrógeno. Y además arriba ya nos decía que primero íbamos a ver IR, después hidrógeno y después carbono. Es algo que, bueno, tienen que prestar atención igual. Esas mini señales de 4, por ejemplo, ¿son de multiplicidad? Sí, ahora vamos a ver. Habíamos dicho que la multiplicidad era la regla del n más 1 y que nos decía cuántos piquitos íbamos a terminar teniendo. Entonces, en la señal más o menos de 4, tenemos 1, 2, 3, 4 piquitos. Entonces acá tenemos lo que se llama cuatriplete. Cuadruplete, como quieran llamarlo, porque los dos está bien. No sé si te referías a eso con las mini señales, estas puntitas, ¿no? Si te referís a las puntitas de la señal, sí. Nos está indicando la multiplicidad. Perfecto. Después en el siguiente tenemos una sola puntita. No tenemos más. Entonces, singulete. O singlete, sí. Singlete. Y acá teníamos 1, 2, 3 puntitas. Triplete. ¿Sí? Entonces ya tenemos la integración y tenemos la multiplicidad. Ahora, y tenemos también que teníamos un carbonilo, o sea, tenemos un montón de información ya. Tenemos un carbonilo, tenemos el número de insaturaciones, tenemos bastantes cosas ya. Vamos a ver cómo tiene que ser cada una de estas moléculas, moléculas, sí, cómo sería la molécula total, viendo cómo tienen que ser cada una de las uniones. Habíamos dicho que para que algo sea un cuatriplete son 2 hidrógenos, entonces ya ponemos hidrógeno 2. Esto es lo que estamos pulsando, estos hidrógenos 2. Estos 2 hidrógenos. Para que sea un cuatriplete habíamos dicho que al lado tenía que tener algo que tenga 3 hidrógenos iguales, ¿no? Porque si hacíamos la regla de n más 1, si al lado teníamos 3, más 1 nos tenía que dar un cuatriplete. ¿Sí? Entonces, espera, les voy a poner con colorcito cuál estamos analizando, a ver si me deja poner color esto, para que sepan. Entonces, podemos pensar en un metilo. Bien, sí, podemos pensar que es un metilo, ¿por qué no? Por supuesto. Acá, bueno, pongamos un metileno, ¿no? Para que no quede el hidrógeno suelto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos a que era 2 hidrógenos? Por la altura. Cuatriplete, contamos las puntitas de la señal, 4. ¿Cómo llegamos a que es esto? Porque para que dé cuatriplete tiene que estar unido a algo que tenga 3, por la regla del n más 1, que es 3 más 1, nos daría un cuatriplete. ¿Sí? ¿Ahora vamos? Sé que es bastante complicado. Veamos el singlete. Tiene que ser 3 hidrógenos. Hidrógeno 3. 3 hidrógenos, y esto tiene que estar unido a algo que no tenga ningún hidrógeno cerca. ¿Por qué? Para que no sea partida la señal, para que dé una señal sola. Podría ser un oxígeno, muy bien, podemos plantear un oxígeno, porque la fórmula molecular nos había dicho que teníamos oxígeno, entonces lo único que nos queda es que esté unido a un oxígeno o a lo otro que era el carbono con el carbonilo. Cualquiera de las dos cosas podría ser por ahora. Vamos a analizar bien cuál es cuál. Oxígeno o carbonilo. Por ahora vamos a plantear las dos y después vamos a ver cuál es cuál, ¿sí? Siempre hay que poner todas las posibilidades.
Hoy no pude conectarme desde el principio, no tenía luz. Quería avisarle. No, no pasa nada, listo, ahora te pongo el presente, así no me olvido. A ver, ¿dónde estás? Acá estás. Sí, Facundo, te lo puse, acá estás. A ver, ¿dónde estás? Sí, acá está, Facundo, te lo puse. ¿Sí? Bien. Pero ¿por qué no podría estar unido a nada, tipo ser un simple CH3? Quizás me mareé un poco con toda la información. ¿Por qué no? Porque no existe o sea, no existen solo los metilenos, o sea, los metilos sueltos en la naturaleza. El carbono tendría que tener 4 uniones. No podría tener solo 3 con los hidrógenos, con lo cual a algo tiene que estar unido el carbono ese. Ahora vamos a ver, Camila, cómo es que vamos a unir las partes y que nos terminen dando bien 4 carbonos. Es muchísima información, sí. Un seminario súper intenso. Hasta ahora dijimos que era singlete. Entonces tiene que estar unido a algo que no tenga hidrógeno, porque no se parte la señal, está solito. Entonces, en la fórmula habíamos visto que teníamos un oxígeno, así que puede estar unido al oxígeno, y también habíamos visto que teníamos un carbonilo. El carbonilo no tiene ningún hidrógeno, entonces puede estar unido al carbonilo tranquilamente. Y después teníamos, por último, esta señal que son 3 hidrógenos, entonces 3 hidrógenos. Y lo que tienen que pensar esto es como una especie de rompecabezas para ir uniendo las piezas. O sea, todo este espectro final nos termina dando una molécula. Entonces, no podemos pensar las cositas como sueltas, sino que después se terminan uniendo. Entonces, estos 3 hidrógenos, para que sean triplete, tienen que estar unidos ¿a qué? ¿O a cuántos hidrógenos tendrían que estar cerca para que dé un triplete? 2, muy bien. 2. Muy bien. Entonces, vemos que por lo menos ya tenemos una parte de la molécula. Tenemos este cuatriplete que está unido a este, y este triplete que está unido a este. Entonces, estos dos ya tenemos. Entonces, sí o sí, nuestra molécula tiene que tener esto. Sí o sí. No le queda otra. Sí o sí. Y este, CH2, tiene que estar unido a algo. Y nos falta ubicar. Nos falta ubicar este singlete, un oxígeno y un carbonilo. ¿Cómo vamos a saber si se me hizo un blanco. Si este metilo está unido al carbonilo o está unido al oxígeno? Muy bien, nos va a terminar quedando un éster, pero tenemos que delucidar exactamente cuál es la estructura. El herramienta nos dice exactamente cuál es la estructura. Entonces no podemos, porque tenemos 2 posibilidades. Las voy a escribir las dos. Cualquier cosa. Tenemos esta posibilidad, ¿sí? Por un lado. Y tenemos otra posibilidad que sea, ¿por qué me escribo ahí? Y tenemos esta posibilidad, que sea al revés. Oxígeno, carbonilo, tenemos que saber exactamente cuál es. Tenemos estas 2 posibilidades, entonces, ¿cómo sabemos cuál es la de las 2 la correcta? Lo que ahí va a entrar en juego es lo que va a ser el desplazamiento químico. Por la fórmula molecular, cualquiera de estas 2... acá me comí... Cualquiera de las 2 es posible por la fórmula molecular, porque decía que era carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hidrógeno 3, 5, 3, 8, 5 de 8, oxígeno 2, una insaturación, el carbonilo que habíamos visto, las uniones carbono-hidrógeno estas, o sea que cualquiera de las 2, estas posibilidades están. O sea, cumple con todo lo que vimos hasta ahora. ¿Cómo vamos a saber cuál de las 2 es efectivamente? Fijándonos en el desplazamiento químico. ¿Qué habíamos visto del desplazamiento químico? Que teníamos fenómenos de apantallamiento y fenómenos de desapantallamiento. Cuando teníamos nuestro hidrógeno que está muy próximo a, por ejemplo, un halógeno, un oxígeno, veíamos que se desplazaba más
hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a ver esta tablita que les puse. ¿Dónde está? ¿Qué habíamos visto acá? Que los alcanos tendrían que salir más o menos entre 0 y 2. Si tenemos un oxígeno cerca, un hidrógeno cerca a un oxígeno, por ejemplo un alcohol o de un éter, tendría que salir entre 1, 2, entre 3 y 4, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Si tenemos un hidrógeno cerca a lo que es un carbonilo, va a salir no entre 3 y 4, sino va a salir entre 2 y 3, ¿sí? Entonces, fijémonos que el que esté más desplazado de todos hacia la izquierda es el que tiene que estar sí o sí pegadito al oxígeno, que era el que más nos desplazaba. Entonces volvamos. El que más nos desplazaba, el más desplazado de todos, es el que están en 4, que es el cuatriplete. Este es este CH2. Entonces, este CH2 sí o sí tiene que estar unido al oxígeno. Acá lo vemos. ¿Todos me siguieron? ¿Por qué? El etil estaría en la parte del éster. ¿No? Bueno, vamos de vuelta. Sí, vamos de vuelta, por supuesto. Entonces, para saber cuál de las dos estructuras que tenemos, que hasta ahora las dos cumplen con todo lo que vimos, lo que tenemos que hacer es fijarnos en los desplazamientos. Lo que observamos es que tenemos una señal alrededor de 1, una señal alrededor de 2 y una mega señal en 4, o sea, súper lejos de las otras. Entonces, volvemos a nuestra tablita. La tablita sencilla, pueden usar las tablas más complejas, que les dice exactamente en dónde tienen que salir. A mí no me gusta usarlas porque es un reclamo de entender y buscar y hacer cuentas. Lo que vemos es que los alcanos salían bien bajitos, entre 0 y 2 más o menos. Si estamos analizando hidrógenos unidos a algo que los desplaza más, como por ejemplo un oxígeno que tiene electrones, generaba un desplazamiento hacia la izquierda. Y vemos que si están cerca de un oxígeno, tanto por ejemplo en los éteres, como en los alcoholes, como por ejemplo en los fenóxidos, ¿sí? Cuando estamos cerca de un oxígeno, lo que vemos es que esta señal se desplaza mucho hacia la izquierda y aparece cerca de que es 3, 4, ¿sí? Vemos que se moviliza un montón. Entonces, si volvemos a nuestro espectro, lo que presuponemos es que esta señal que se desplazó un montón tiene que ser la que esté pegadita al oxígeno. Entonces, estos dos hidrógenos tendrían que estar pegaditos al oxígeno, porque se desplaza mucho, porque lo habíamos visto en la tabla, habíamos visto los efectos de anisotropía, los efectos de los electrones que tenemos, que van modificando nuestra precesión. Hay una señal para éster en esa tabla, ¿no? Me parece que sí, que está la señal de éster. La verdad no las analicé bien este año de nuevo porque para mí son muy complejas. ¿Y cuál sería el CH3 unido al carbonilo? Entonces, si ya vimos que este tiene que estar unido a este oxígeno, nos queda descartar la primera opción que pusimos, ¿sí? Porque no nos va a dar las señales. Si este metilo si este metilo que nos da una señal para 3 hidrógenos, singlete o singulete, estuviera unido directamente al oxígeno, tendría que haber salido muchísimo más arriba la señal y esta muchísimo más abajo. Entonces, lo que observamos es que este singulete también está bastante desplazado. Están dos, si volvemos a nuestra tabla, los que están cerca, los hidrógenos que están cerca de los carbonilos, también están un poquito más arriba que un alcano pelado, pero no tan arriba como un oxígeno. Entonces están más o menos alrededor de 2, 2,5. Es una aproximación más o menos, ¿no? ¿Qué sé yo? Entre 1,8 y 2,5 diría. Entonces, este está en 2. Entonces, más o menos está donde habíamos presupuesto. Entonces, este tendría que estar unido al carbonilo. Exactamente, hay que verlo todo por parte para poder lograr las uniones en forma correcta. Entonces, el primero lo descartamos, no sé cómo tachar acá, pero lo voy a borrar. Y nos quedamos que nuestra fórmula molecular es esta. Entonces, vamos a dibujarla bien.
Ya me equivoqué. Vamos bien, ¿no? Sí, así, así. Entonces, nuestro espectro de RMN de hidrógenos nos dijo exactamente qué era lo que teníamos en nuestro tubito que analizamos, que es esta molécula. ¿Sí? Sí, indefectiblemente no puede ser otra, por la cantidad de hidrógenos que tenemos, por las insaturaciones, por el espectro que vamos viendo, o sea, los resultados que van dando. ¿Sí? Entonces, podemos inequívocamente decir que es eso. Nos dan también las insaturaciones, nos da el espectro IR, que coincide con lo que habíamos sospechado. Es un montón, es un montonazo, sí, lo sé. Pero a mí me gusta ir así despacio, no me gusta darles de una a todos los ejercicios y empezar con los ejercicios del cero, porque si no van entendiendo la teoría de antes, no van a poder entender cómo vamos uniendo las partes del rompecabezas. Tal vez seríamos lo visto el viernes si podemos identificar una molécula de este punto con espectro. Muy buena pregunta, no usamos lo visto en el viernes. No sé, la verdad que a nivel químico personalmente nunca usé ensayos de caracterización. Yo trabajo con RMN de hidrógeno y RMN de carbono. Tranquilo, Javier, vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio, ¿sí? No hay problema. O sea, sé que síntesis es un montón, esto es otro montón. El viernes, bueno, por ahora vamos a dejar hoy, por hoy pues faltan 15 minutos y me parece que ustedes están reventados. Yo les había puesto una imagen muy copada. Me encanta los Simpsons, entonces soy muy fanática, les puse esto. Me imagino que ustedes están un poquito así, que es como yo terminé, como salí de mi primera clase de espectroscopía. Y bueno, vamos a ir viendo cómo vamos a ir uniendo las cosas. Si quieren ver el ejercicio 6, yo se las puse en las diapos. En las diapos cómo es el análisis que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Les puse incluso con los panales para que vayan viendo por qué nos van dando cada una de las señales. Quieren verlo ustedes, véanlo. Acá si quieren vamos a empezar con RMN de carbono, que van a ver que es un poquito más sencillo. Si quieren arrancar a ver los ejercicios pueden verlos. Yo me voy a enfocar en tratar de resolver todos los ejercicios de análisis funcional físico-químico, porque en el regulatorio vamos a evaluarlos a nivel físico-químico. A nivel físico está bueno que lo vean para que entiendan bien y tengan bien en claro todos los conceptos de cómo vamos a ir analizando un espectro de RMN, pero también le vamos a evaluar químico, entonces me gusta analizar más esos ejercicios que nos ponen AFO, análisis funcional en la clase pasada, nos ponen IR, nos ponen RMN de hidrógeno y RMN de carbono, y va a ser una integración de todo lo que estuvimos viendo. Sí, yo también tenía ganas de que haya hoy consulta AFO, pero la verdad que no llegamos. Si quieren el viernes, después de que les explique RMN de carbono, podemos ver consultas de AFO y después empezamos con análisis funcional físico-químico, si les parece. Si no, también las consultas me las pueden hacer, supongo que la semana que viene. O sea, no puse todavía una clase de consulta porque quiero ver bien cómo vamos yendo con todo esto, que es un montón de temas. Nunca la de usarlo químico, me imagino, siendo honestos, ¿no? Mirá, la verdad que si vos tenés a tu disposición un RMN como es en nuestra facu, la verdad que ensayos de caracterización no vas a usar, pero nuestra facultad es una excepción. Hay un montón de universidades, como la Universidad de Cuyo, que no tienen RMN y hacen más ensayos de químicos. Que bueno, depende mucho de tu disponibilidad de laboratorio, por eso nosotros les explicamos todo. O sea, sí, espectroscopía, es decir, este RMN hidrógeno nos dijo exactamente cuál era la molécula, es una locura. No vamos, ¿para qué vamos a hacer un ensayo químico de determinación de ésteres si directamente lo podemos meter al RMN? Pero bueno, está bueno que sepan todo, no van a ser profesionales. ¿Entre lagos de la Facu no se los prestan? ¿Qué cosa? Sí, o sea, el RMN no pertenece a alguien, pertenece al CONICET, al IQMEFA, Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco. Y vos vas, y a veces no está disponible el RMN porque tiene un montón de muestras para procesar los chicos. Pero vos vas y se le dejas la muestra y te la hace. O sea, al día siguiente capaz, o al otro. O sea, como que vos no vas y tocas la puerta y le decís, bueno, hola Gaby, quiero usar el RMN y ya te lo deja, ¿no? Como pertenece a CONICET, le llegan un montón de muestras. Pero está disponible, o sea, si lo querés usar, nosotros lo usamos un montón. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer Sí, una pregunta? obvio. Yo había preguntado recién por las clases de consulta de análisis funcional químico. Sí.
yo obviamente no tengo ningún problema en preguntar por el campus, pero hay uno Sí. que es demasiado, que no sé si tengo mis dudas de que la fórmula esté mal, y quizás te Ah, diste cuenta lo que hiciste y por ahí no nos avisaste. No sé si lo tendrás a mano. Es el ejercicio 1. no lo resolví el ejercicio 1, pero si querés lo resuelvo y lo subo a Facebook si querés. Dale, no, yo traté de resolverlo, pero no hay manera. Si no es por la fórmula, no me da. La verdad Directamente. no. No, está bien. No lo intenté sinceramente, pero bueno, lo intento y lo subo a Facebook si querés o me preguntás por ahí, no hay problema. Dale, no, Dale. yo porque quizás lo tenías marcado como un error de guía y nada, pero bueno, gracias. No, de nada. Es caro hacer un espectro o lo caro es el aparato. El aparato sale millones. El aparato es una locura. Y hacer el espectro es costoso porque se hacen solventes deuterados. En el teórico les explica bien porque es. No, no vamos a entrar en más información, ya tienen un montón ustedes de información. Sí, o sea, es costoso por el solvente más que nada, y porque la muestra tiene que estar pura. Si vos metés una muestra que está impura, te pueden dar un montón de señales y de ruido de base, y estás gastando solvente que es caro. Pero no, la verdad no sé cuánto cuesta porque yo no manejo la plata de la cátedra. Ni nunca le pregunté a Gaby cuánto salía a hacer un espectro. Yo supongo que, o sea, sí, debe tener un costo, debe ser mucho más costoso que hacer un ensayo químico con algo que ya tengas en tu laboratorio, por supuesto. O sea, necesitas no solo el aparato, necesitas el solvente, necesitas tu compuesto puro y necesitas alguien que sepa manejar el aparato. Un profesional esté enfocado en RMN. Bueno, entonces si no hay ninguna duda por hoy, la vamos a dejar y nos vamos a ver el viernes. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Nos vemos.